¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Encuentros Literarios, esta pequeña pero significativa producción que con mucho empeño y esmero hacemos para pues destacar ciertos trabajos, ciertos personajes de la literatura hondureña y latinoamericana, ¿por qué no? Hoy nos acompaña Luis Lezama en un nuevo segmento. En el segmento anterior estábamos hablando de quién es él, cómo es su inspiración inicial para convertirse en un escritor y qué tipo de literatura escribe. Nos contaba que se inspira como en la salsa y en el ritmo que lleva eh, una historia, que es como un sueño lúcido, que lleva continuidad y lucidez para que no nos despertemos de ese sueño. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Gracias. Eh, con esta idea de la escritura, ¿cómo ha evolucionado tu estilo? ¿Siempre fue así como una salsa, como el ritmo No, muy importante? ¿O qué eventos y experiencias han contribuido a la evolución? em, no, ha sido una evolución constante. Yo siempre digo que escribir no es un crecimiento que se nota, es una especie de, como las plantas, les digo yo. Las plantas vos no notas cuando crece, de repente un día es una raíz, de repente es una flor. Pero notar ese crecimiento es muy difícil. Por eso yo digo que rendirse al primer cuento es como los que van al gimnasio un día y se miran al espejo y piensan que van a tener músculos. Eh, por lo tanto, con lo que me preguntabas de los cambios que ha habido en mi escritura, al principio, para empezar, fue un cambio de género. Mm. Yo empecé escribiendo canciones, porque yo toco guitarra y empecé haciendo canciones. Siempre cuento que fue una amiga, Marcela Arias, que me dijo un día, me encanta la letra de tus canciones, pero cantas horrible. Y yo obviamente me lo tomé muy en serio y dije, bueno, pero la letra es buena. Y fui empezando a escribir y seguí escribiendo. Y empecé a escribir poesía, que fue mi primer libro, este que está acá, El mar no deja olvidar, que no me avergüenza porque el prólogo lo hizo el profesor Julio César Muy Anariva, bien. y eso para mí es lo más valioso del libro. Después fui cambiando a otros géneros, al cuento. En realidad el profesor Anariva siempre me dijo, yo creo que vos sos un cuentista, Mm. porque sos muy bueno con los remates en los poemas y creo que eso te va a servir mucho para escribir cuentos. Y finalmente fui pasando al periodismo. Este cambio de géneros también fue dándome cambios en la escritura, por supuesto. De la poesía al cuento fue un cambio del contenido. La poesía es mucho más musical, mucho más las imágenes. Y en el cuento uno tiene que pensar mucho la estructura, Ujú. no tanto así en los poemas. Y en el periodismo, creo que el periodismo lo que me fue dando y le fue dando a mi escritura fue la verosimilitud. Cuando uno empieza a escribir, por lo general es muy difícil eso de la verosimilitud, que no es la verdad, sino que parezca verdad. Ujú. Y uno de los trucos del periodismo que te enseña el periodismo para la literatura es los detalles. García Márquez siempre decía, si vos le decís a alguien que hay elefantes volando en el cielo, no te lo van a creer. Pero si vos le decís, el 4 de febrero a las 3:36 de la tarde salí de la biblioteca de la Universidad Pedagógica y vi 23 elefantes rosados volando sobre el cielo de Tegucigalpa, eso ya hace que sea más creíble porque hay elementos de la realidad como la hora, la Universidad Pedagógica, el cielo de Tegucigalpa, que de alguna manera sostienen la ficción. Entonces, eso yo lo aprendí del periodismo, los detalles del quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, y que bueno, se lo debo a la escuela del periodismo. Los detalles de lujo que tenemos el privilegio de escuchar de Luis Lezama, para todos aquellos que están aventurándose a escribir y a expresarse a través de las letras. Muy importante, verosimilitud, que parezca verdad, detalles que le den esa apariencia de verdad. Entonces, la escritura ha tenido una evolución de género, de estilo, y esto me lleva a otra pregunta. Como una parte de tu vida personal, Luis Lezama fuera de las letras, ese ser humano que probablemente pocos conocen o nadie conoce quizás, ¿cómo ha ayudado este proceso o la escritura en sí a comprenderte
a ti mismo y al mundo que te rodea. Eso es espectacular. A mí me pasa a veces que escribo cosas y no sé o sea, en realidad uno nunca sabe por qué escribe lo que escribe. Pero con los años y con las lecturas, con la universidad, uno va descubriendo que absolutamente todo es personal. Todo lo que uno escribe es personal, aunque no en lo anecdótico, sino tal vez en lo sentimental. Creo que todas las historias de alguna manera nos cuentan de forma sentimental. Por poner un ejemplo, yo tengo un cuento que es uno de mis cuentos más reconocidos, que es Ni hermosos ni buenos, es con el que gané el premio centroamericano de cuento de la revista Carátula y el Festival Centroamérica Cuenta, que narra la historia de un muchacho prejuiciado por su mamá y que presencia, digamos, un evento terrible que tiene que ver con la muerte de un animal muy querido. Yo escribí eso sin pensar jamás en lo que había significado en mi vida la muerte de una de mis mascotas, Chester, un perro que yo quise muchísimo, y realmente fue un momento muy duro en mi vida cuando lo perdí, pero tenía como esa especie de, yo les digo, empachos en el alma que tiene uno con esas cosas y que hasta que no las escribís no salen de ahí. Entonces a mí me ha ayudado mucho en eso, ¿no? En poder descubrir las cosas que me han ido marcando. Siempre hay un toque personal, un toque íntimo Siempre. de esos empachos emocionales, todo lo que está guardado. Ahora, hay un mercado literario, hay expectativas del público, hay temáticas que se mueven según la década, según los intereses de la juventud. ¿Cómo equilibra un escritor que ha ganado premios centroamericanos, latinoamericanos, que reside en Argentina y ya está en otras esferas? ¿Cómo se puede equilibrar la autenticidad personal de Luis Lezama en triangulación con el mercado literario y las expectativas? Bueno, sí, ese es un tema. Justo ayer la revista Proceso de México publicó una entrevista donde hablo de eso y hablo lo difícil que es ser latinoamericano, hondureño. Yo digo, uno está doblemente marginalizado porque no solo es latinoamericano, que ya es estar al margen del mundo, no solo es hondureño, que ya es estar al margen de los latinoamericanos, sino que también sos escritor, que ya es estar al margen de los márgenes. ¿Va? Y dentro de la literatura, ser cuentista, que es el margen de los márgenes de los márgenes. Pero a pesar de eso, yo creo que hay una oportunidad ahí para escribir desde esos márgenes, sin ser marginal, digo yo, y sin ponerse en un papel de víctima. A mí me parece que lo importante siempre, para no caer en esto de las modas, es escribir. Yo escribo poco, pero como dice un rapero, pero puro. Entonces, yo siempre le digo a la gente, si vos escribís 20 cuentos, nadie te va a leer los 20 cuentos. Mejor publica 1, 2 y vas a ver que ese es el camino. Juan Rulfo escribió 26 cuentos durante 18 años y le bastó para ser considerado el mejor escritor de México. Entonces creo que eso es lo importante, ¿no? La calidad antes que la cantidad. Ser un escritor en serio antes que ser un escritor en serie. Perfecto, un escritor en serio antes que un escritor en serie. Mantenerse auténtico, aunque uno esté al margen de los márgenes, como dijo Luis, va a surgir. Bien, vamos a dejar este segmento aquí con esta idea y vamos a despedir. Vamos a dar paso a un tercer segmento en donde seguiremos discutiendo con nuestro invitado especial de hoy. Recuerden, síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram y YouTube y compartan estos lives, por favor. Muchísimas gracias.